Hola, aventurero. ¿Listos para una dosis de historia con un toque de ups, la regué? Yo también. Abróchense los cinturones porque hoy nos adentramos en un lado oscuro y fascinante de la historia, los errores. Hoy vamos a explorar los 13 peores errores que más daño hicieron en toda la historia. Esos que nos hacen preguntarnos, ¿en serio? ¿Cómo pudieron? Prepárense para un viaje lleno de intriga, consecuencias inesperadas y quizás un poco de menos mal que no fui yo. Comencemos. Nuestra primera parada nos lleva al espacio, al planeta rojo, a Marte. En 1999, la NASA se preparaba para hacer historia con la Mars Climate Orbiter, una sonda espacial con la misión de estudiar la atmósfera marciana. Todo iba viento en popa hasta que ¡crash! La sonda se estrelló contra Marte. ¿La razón? Un error devastador, la confusión entre el sistema métrico decimal y el sistema inglés. Mientras un equipo de ingenieros usaba el sistema métrico, otro usaba el inglés. Resultado, la sonda se acercó demasiado a Marte y ¡boom!, se desintegró en la atmósfera. Millones de dólares, años de trabajo, todo por un simple error de cálculo. De la vastedad del espacio nos trasladamos al fragor de la batalla. La Guerra de Crimea, siglo XIX, un escenario de heroísmo y errores catastróficos. En la batalla de Balaclava, una orden confusa desató la tragedia de la Brigada Ligera. 600 jinetes británicos cargaron hacia la boca de la muerte. Una línea de cañones rusos los esperaba lista para desatar el infierno. Un error que inspiró uno de los poemas más famosos de la literatura inglesa. Del campo de batalla nos movemos a alta mar a la fría noche del 14 de abril de 1912. El Titanic, el barco más grande y lujoso jamás construido, navegaba en su viaje inaugural, llevando consigo los sueños y esperanzas de miles de personas. Se decía que era inundible, pero ya sabemos cómo termina esta historia. Un iceberg avistado demasiado tarde, una maniobra desesperada, un impacto fatal. El inundible Titanic se hundió en las gélidas aguas del Atlántico Norte, llevándose consigo a más de 1.500 almas. Un cúmulo de descuidos que convirtieron un viaje de ensueño en una tragedia que conmocionó al mundo. La invasión de la Bahía de Cochinos, un plan desastroso. En 1961, en plena Guerra Fría, Estados Unidos intentó derrocar a Fidel Castro en Cuba. La operación se convirtió en sinónimo de fracaso. Los exiliados cubanos, apoyados por la CIA, enfrentaron resistencia feroz. El apoyo aéreo prometido nunca llegó. La operación fue una humillación para Estados Unidos. La explosión del Challenger, cuando el silencio lo cambia todo. El 28 de enero de 1986, millones de personas en todo el mundo observaban con expectación el lanzamiento del transbordador espacial Challenger. A bordo, 7 astronautas, entre ellos Christa McAuliffe, la primera maestra en viajar al espacio. Pero la emoción se convirtió en horror en cuestión de segundos. 73 segundos después del despegue, el Challenger explotó en el aire, desintegrándose en una bola de fuego ante la mirada atónita del mundo. La investigación posterior reveló que la causa del accidente fue un fallo en las juntas tóricas de los motores de combustible sólido, un problema conocido pero ignorado. La Guerra de los 100 años. ¿Quién empezó esta fiesta? Retrocedemos en el tiempo, al siglo XIV, a un conflicto que, a pesar de su nombre, duró un poco más de 100 años, la Guerra de los 100 años entre Inglaterra y Francia. Un conflicto marcado por batallas épicas, intrigas palaciegas y, cómo no, un error inicial que lo desencadenó todo. La chispa que encendió la mecha fue una disputa dinástica por el trono francés. Algunos historiadores argumentan que Eduardo III no tenía intención de reclamar el trono francés al principio, sino que fue una serie de malentendidos diplomáticos y errores de cálculo políticos lo que llevó a la guerra. El accidente de Chernóbil, la energía nuclear fuera de control. Avanzamos al siglo XX, a la madrugada del 26 de abril de 1986, a una central nuclear en Ucrania, entonces parte de la Unión Soviética. Durante una prueba de seguridad, una serie de errores humanos y fallos de diseño provocaron un aumento incontrolado de potencia en el reactor número 4 de la central. El resultado, una explosión que liberó una nube radioactiva que se extendió por Europa y parte de Asia.
El accidente de Chernóbil fue el peor desastre nuclear de la historia, con consecuencias devastadoras para la salud humana y el medio ambiente. La crisis de los misiles en Cuba, 13 días al borde del abismo, octubre de 1962. El mundo contuvo la respiración durante 13 largos días mientras Estados Unidos y la Unión Soviética se enfrentaban en una tensa partida de ajedrez nuclear. La razón, el descubrimiento de misiles soviéticos en Cuba, a solo 90 millas de las costas de Florida. La crisis de los misiles en Cuba llevó al mundo al borde de una guerra nuclear. Afortunadamente, la diplomacia prevaleció. Tras tensas negociaciones, ambas superpotencias acordaron retirar los misiles de Cuba y Turquía, respectivamente. El derrame de petróleo del Exxon Valdez, una mancha negra en la historia. En las frías aguas de Alaska, el 24 de marzo de 1989, el petrolero Exxon Valdez encalló, derramando millones de galones de petróleo crudo. Fue uno de los peores desastres ambientales, devastando la vida marina y contaminando las costas. De la tragedia ambiental, nos adentramos en el mundo de la economía. En 1929, el mundo se sumió en la peor crisis económica de la historia, la Gran Depresión. Un periodo de desempleo masivo, quiebras bancarias y pobreza generalizada que marcó a toda una generación. Las causas, un complejo entramado de factores, entre ellos la especulación bursátil, la sobreproducción industrial, la desigualdad de ingresos y, por supuesto, errores políticos y económicos. La Gran Depresión demostró la interconexión de la economía global y las consecuencias de la falta de regulación y la especulación desenfrenada. El desastre de Bhopal, una tragedia evitable. Viajamos a la India, a la ciudad de Bhopal, la noche del 2 al 3 de diciembre de 1984, una fuga de gas tóxico en una fábrica de pesticidas propiedad de Union Carbide liberó una nube mortal sobre la ciudad, matando a miles de personas y afectando a cientos de miles más. El desastre de Bhopal fue uno de los peores desastres industriales de la historia, un ejemplo trágico de negligencia empresarial y falta de medidas de seguridad. La fuga de isocianato de metilo, un gas altamente tóxico, provocó miles de muertes inmediatas y dejó a su paso un legado de enfermedades crónicas, discapacidades y contaminación ambiental. La caída del Imperio Romano, demasiado grande para caer. Retrocedemos en el tiempo, a la antigüedad, al poderoso Imperio Romano, una civilización que dominó el mundo occidental durante siglos. Pero incluso los imperios más poderosos pueden caer. A lo largo del siglo V después de Cristo, el Imperio Romano Occidental se fue desmoronando hasta su desaparición en el año 476 después de Cristo. La caída del Imperio Romano es un recordatorio de que ninguna civilización es invencible. El cambio climático, el error que nos afecta a todos, un problema global que nos afecta a todos, el cambio climático. La humanidad ha ignorado las advertencias de la ciencia, quemando combustibles fósiles a un ritmo insostenible. El cambio climático ya está teniendo consecuencias devastadoras. Es hora de actuar, de cambiar nuestro estilo de vida. Y hasta aquí, aventurero, nuestro recorrido por los 13 peores errores que más daño hicieron en toda la historia. Un viaje a través del tiempo y la tragedia que nos ha mostrado la fragilidad de la civilización, la importancia de la responsabilidad y las consecuencias de nuestros actos. ¿Cuál de estos errores te sorprendió más? ¿Cuál te hizo reflexionar más profundamente? Déjamelo saber en los comentarios. Recuerda, aventurero, la historia, con sus luces y sombras, nos ofrece valiosas lecciones. Aprendamos de los errores del pasado para construir un futuro mejor.